Saludos cordiales, mi nombre es Samantha Berenice Sotos Tocóndor, estudiante de Medicina del cuarto año de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad, representando a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Villarrealinos, SOCEMBI, voy a realizar la exposición del tema titulado Parto Pretérmino. Para poder dar inicio a este tema voy a hacer mención que el parto pretérmino no es considerado una patología en sí, sino que actualmente se le considera como un síndrome, ya que tiene múltiples etiologías que van a coincidir en un punto denominador común, que va a ser la presentación de las contracciones uterinas y la dilatación cervical. Empezamos con la definición. El parto pretérmino va a ser aquel que se produce entre las 22 semanas y las 36 semanas 6 séptimos de gestación, esto calculado a partir de la fecha de última menstruación. Aprovechando este esquema, vamos a dejar en claro que antes de las 22 semanas hablamos de un aborto y posterior a las 36 semanas 6 séptimos ya hablamos del parto a término. Dentro de la epidemiología vamos a mencionar que 15 millones de niños prematuros nacen al año y esta cifra lastimosamente ha ido en aumento. Una de las consecuencias más letales de los partos prematuros va a ser la mortalidad de los niños menores de 5 años, pero a su vez se sabe que 3/4 partes de estas muertes han podido prevenirse debido a intervenciones tanto actuales como costo eficaces. Hay estudios inclusive que el 44% de los partos prematuros pueden ser prevenidos con un enfoque tanto en la atención prenatal, que sea precoz, que sea constante, la educación tanto de la paciente y la educación de la familia, como así pues la atención del parto. También vamos a encontrar que dentro de los 184 países que se ha reportado en la Organización Mundial de la Salud, la tasa de nacimientos prematuros va a oscilar entre un 5% y un 18% de los recién nacidos. En esta lámina vamos a mencionar a los 10 países con mayor número de nacimientos prematuros. Puede verse influenciado también por la cantidad de población, pero en general nos va a servir para explicar lo siguiente. Aquí vamos a encontrar a la India encabezando la lista, seguida de la China, y así en el 10º lugar encontramos a Brasil, que es un país sudamericano limitante al de nosotros. La conclusión de esta lámina sería de que los nacimientos prematuros no solo son focalizados en ciertas regiones del mundo, sino es global. Enfocándonos ahora en nuestro país, en Perú, según ENDES del 2017, vamos a encontrar que los nacimientos registrados, que fueron 480.483 nacimientos, el 21,8% fueron nacimientos prematuros y el 6,4% prematuros extremos, es decir, nos estamos refiriendo a recién nacidos con peso menor de 1,5 kilogramos. O sea, es un 21%, es un porcentaje considerable en realidad. Ahora, etiología. Es multifactorial, como se mencionó. No hay un consenso acerca de las causas del parto prematuro, pero vamos a encontrarnos con este esquema que vamos a explicar a continuación. El parto pretérmino lo van a dividir en espontáneo y en iatrogénico. El espontáneo vamos a encontrar que son 2/3 de los partos pretérmino, con los antecedentes en un 15% de pacientes que ya han tenido un parto pretérmino antes, el 85% pacientes primigestas o que han tenido un parto a término. En el iatrogénico encontramos y resaltamos estos, que es por indicación médica. Esta indicación médica se va a dar tras una complicación. Esta complicación puede conllevar a atentar contra la vida de la madre, del feto o de ambos. Aquí tenemos una lista de estas complicaciones, resaltando aquí a la preeclampsia severa, a la ruptura prematura de membranas, una placenta previa sangrante y un desprendimiento prematuro de placenta. Regresamos aquí al espontáneo, que a su vez se va a dividir en dos, en intrínsecas y en extrínsecas, considerando en las intrínsecas a las hormonales y a las neurales, y en las extrínsecas a la sobredistensión uterina, las infecciones maternas, que cabe resaltar esto porque es muy común la presencia de las infecciones del tracto genitourinario, la presencia de las isquemias uteroplacentarias, malformaciones, enfermedades cervicales y aquí un acápite para mencionar el estrés.
Este cuadro resumen es del Instituto Nacional Materno Perinatal, que va a coincidir en muchos puntos con la lámina anterior presentada, pero resaltando la presencia de las infecciones intraamnióticas, las isquemia uteroplacentarias, malformaciones fetales, sobredistensión uterina, factores inmunológicos y nuevamente nos encontramos con el estrés materno. Los factores asociados están divididos en 4, el materno, el fetal, el de líquido amniótico y placentarios. Vamos a ir viendo cada uno de ellos en general. En el caso del materno, está en relación al bajo nivel socioeconómico, la edad materna, muy jóvenes o pacientes añosas también, hábitos nocivos como el tabaquismo, el peso pregravídico pacientes, los controles prenatales insuficientes, antecedentes patológicos con alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, puede ser una diabetes mellitus o una hipertensión arterial previa, ¿no? Una mala historia obstétrica, considerando pacientes con abortos recurrentes, un parto pretérmino anterior, una paciente con preeclampsia que genere preeclampsia, una paciente con una cirugía anterior a nivel de útero, o puede ser una cesárea anterior, etc. A nivel fetal, rescatamos aquí el embarazo múltiple, principalmente por la sobredistensión uterina, entre los demás que podemos leer aquí. El líquido amniótico también, polihidramnios en la misma relación a la sobredistensión uterina. Acá están las infecciones interrecurrentes. A nivel placentario puede ser una placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta y la inserción marginal de cordón umbilical. Entonces, estos son factores que engloban, pueden asociarse para la presencia del parto prematuro. Aquí nos vamos a detener un poco, que va a ser con respecto para explicar a la fisiología. Hemos hablado mucho acerca de la madre y principalmente de lo que es el estrés. Entonces vamos a tener que aquí el estrés materno. El estrés materno va a conllevar a que se produzca también el estrés fetal. Ahora, este estrés fetal va a llevar a la activación prematura del eje, este eje importante, del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. ¿Cuál es el mediador de prematurez? Aquí es esta hormona. Tenemos a la hormona liberadora de corticotropina o a la CRH, que va a ser, entre comillas, la estrella de mención en este punto. Vamos a tener, como se había hecho mención, al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y vamos a mencionar a la CRH. La CRH va a provenir principalmente del hipotálamo, pero también de las células de la placenta. ¿Qué es lo que va a hacer esta CRH? La CRH va a estimular a las células tanto del corium, del amnios y de la decidua para ir aumentando lo que va a ser la producción de aquí, de las prostaglandinas. Entonces estas prostaglandinas también las vamos a resaltar porque el aumento de la síntesis de prostaglandina va a generar la presencia y el aumento de las contracciones uterinas, como también la madurez del cuello cervical. Eso va a ser por un lado. Pero por el otro lado vamos a tener aquí, enfocándonos aquí a la glándula suprarrenal, tenemos a la presencia del cortisol y a la de hidrohipinoandrosterona, que ambos van a ser transformados en la placenta en estrógenos. Y estos, a su vez, van a realizar el aumento de las proteínas a nivel del miometrio y va a activar lo que van a ser los receptores de la oxitocina. Entonces todo por este mecanismo del eje de lo que se hizo mención, importante. Todo a raíz del estrés materno y la reducción del flujo útero placentario. Pero también se mencionó que hay un proceso infeccioso, ¿cierto? En los procesos infecciosos vamos a tener la participación de las interleuquinas y estas interleuquinas también van a generar la síntesis de las prostaglandinas y por ende vamos a desarrollar todo este mecanismo, las contracciones uterinas y la maduración del cérvix. Pero también se resaltó bastante lo que va a ser la sobredistensión uterina. En el caso de esta sobredistensión, se va a tener que el estímulo de las miofibrillas uterinas, así como también los puentes de unión, va a generar esto, la síntesis nuevamente de las prostaglandinas, que va a desencadenar todo este mecanismo con la maduración del cuello cervical, pero a su vez también va a activar los receptores de oxitocina. Entonces, vamos a ver que de alguna manera u otra, vamos a resaltar 2 puntos importantes aquí, que va a ser, uno, la hormona liberadora de corticotropina,
2, la presencia de las prostaglandinas y 3, la activación de los receptores de oxitocina. El cuadro clínico que va a presentar la paciente. Principalmente la percepción de las contracciones uterinas que van a ser regulares y que van a ser de mediana intensidad. Dolor en el hipogastrio, dolor en el hipogastrio o en la región lumbar, que también puede ser producto de las mismas contracciones uterinas, como un punto de irradiación. Un flujo sanguinolento por vagina se puede observar en confusión con la pérdida del tapón mucoso debido ya a los cambios cervicales que pueden estar realizando las contracciones uterinas. La sensación de presión en el pelvis constante o rítmica, eso también se va a ver influenciado por las contracciones uterinas, que va a ayudar al descenso del bebé, y este descenso pues es el que va a generar esta sensación de presión en la pelvis. Y por supuesto las modificaciones del cuello uterino, que se van a evidenciar en una evaluación que se llama tacto vaginal. Con respecto a los diagnósticos, vamos a valorar la historia clínica, la edad gestacional, la evaluación de la dinámica uterina y las modificaciones cervicales. La historia clínica pues va a tener que ser minuciosa para poder por ahí identificar algún factor de riesgo en relación al parto pretérmino. La edad gestacional, si vamos a guiarnos de la fecha de última menstruación, esta fecha debe de ser confiable. Si no, también podemos hacer uso de una ecografía, pero aclarando que esta ecografía es de elección que sea del primer trimestre. La evaluación de la dinámica uterina, que se puede hacer con nuestra propia mano por palpación externa, y van a tener estas características. Va a ser una en 10 minutos con una duración de 30 segundos y en un periodo de 1 hora. Y las modificaciones cervicales a través del tacto vaginal, para diferenciar aquí si estamos hablando de una amenaza del parto pretérmino que todavía puede ser de alguna manera detenido, para que no terminar en el parto, o en un trabajo de parto pretérmino que va a desencadenar en el parto. La amenaza de parto pretérmino con el borramiento del cervix, como pueden observar aquí, de un 50% o menos, con la dilatación menor a 2 centímetros, y por el contrario, ya el trabajo de parto pretérmino, que va a terminar en el parto, es mayor a un 50%, con una dilatación mayor o igual de 2 centímetros. Vamos a hacer uso de algunos exámenes auxiliares, como el laboratorio, la cardiotocografía y algún examen especializado que lo vamos a mencionar. Dentro del laboratorio siempre se solicitan los exámenes básicos generales, en el caso un hemograma para ver el control de hemoglobina, hematocrito, el grupo sanguíneo y factor RH, importante saber de la mamá. Examen de orina con urocultivo, en el caso se encuentra una orina patológica. Y ya hemos mencionado que las infecciones del tracto genitourinario son muy comunes. Examen directo de secreción vaginal. Esto nos va a ayudar a explicar en este examen complementario que voy a mencionar. Un cultivo también endocervical para poder identificar algún agente patógeno que esté generando pues una infección o que la haya generado. En la cardiotocografía nos va a servir para poder evaluar tanto la dinámica uterina como los latidos cardíacos fetales, la relación entre ambos. Esta es una gráfica, muy brevemente solamente les voy a explicar. Aquí vamos a encontrar la dinámica uterina, estas son las contracciones, son regulares pero de mediana intensidad. Y acá arriba vamos a encontrar los latidos cardíacos fetales. Indicar pues que ya se había hecho mención que las contracciones uterinas también las podemos palpar con la palma de nuestra mano. El examen especializado es el dosaje de fibronectina que había hecho mención aquí, que se obtiene a través de las secreciones cérvico-vaginales. Ahora, este dosaje de fibronectina, la fibronectina es una glicoproteína que se encuentra entre el corium y entre la decidua, que va a servir como goma, que se encuentra muy aumentado en las pacientes gestantes que van a generar este parto pretérmino. Va a ser positivo cuando tiene mayor a 50 nanogramos por mililitro en una gestante que tiene mayor a 22 semanas de gestación. 22 semanas de gestación. Entonces, si se presenta este caso, una paciente con más de 22 semanas de gestación, con un valor mayor a 50 nanogramos por mililitro, vamos a tener que va a ser un predictor de que de 3 veces más la posibilidad o 3 veces mayor la posibilidad de poder terminar en un parto pretérmino.
Tenemos, por supuesto, la ecografía obstétrica que nos va a ayudar a determinar la edad gestacional, como se mencionó, principalmente si es del primer trimestre, a descartar malformaciones fetales, detectar la presencia de un RCU, la evaluación de la placenta y, por supuesto, el perfil biofísico. Pero lo más resaltante dentro del tema, porque estamos hablando de un parto pretérmino, va a ser la medición del cervix. En la sospecha, se manda una ecografía, se mide el cervix y si ese cervix mide menos de 3 centímetros, vamos a ir ya sospechando de la probabilidad del término de un parto pretérmino, espontáneo, según la clasificación que habíamos visto al inicio. También se va a evidenciar la dilatación del orificio cervical interno, que debería estar cerrado totalmente, el adelgazamiento de la parte inferior del segmento uterino y la protrusión de las membranas de canal cervical. Ahora, voy a hacer mención brevemente solo de 2 puntos. Según algunos otros estudios, vamos a tener que el 82,2% nos va a indicar de que puede terminar un parto pretérmino es tanto el estudio, la valoración de la historia clínica, más el acortamiento cervical o la longitud del cervix. Esto tiene un 82,2% de pronóstico. Y hay otro que menciona que es tanto la historia clínica nuevamente, más la longitud cervical. Y a esto le vamos a agregar el dosaje de la fibronectina que habíamos mencionado. Nos va a llegar hasta pronosticar va a tener una sensibilidad de hasta un 100% para poder determinar de que vamos a terminar en un parto pretérmino. Entonces, esto va a ser en punto solamente hacia el diagnóstico. El tratamiento aún es muchísimo más amplio, pero el tratamiento de una paciente con una amenaza de parto pretérmino todavía como para poder permitir de que el feto complete su maduración y al momento del nacimiento pueda depender de sí mismo. Recalcar igual de que es de mucho cuidado la atención en un parto pretérmino para poder nosotros, en el caso de que se nos presente esta situación, el poder realizar las referencias oportunas a un centro de complejidad mayor que pueda dar solución a ese problema en el sentido del recién nacido, pues va a necesitar un cuidado muy especial, especializado por profesional competente dentro del área de neonatología, debido a que pues su estado no es el estado normal que se presenta en los embarazos a términos por motivos muy evidentes. Este es el artículo del cual he obtenido la información. Los invito a que lo sigan leyendo. Pueden buscar aún más información respecto a este tema. Este título es El parto pretérmino, causas y medidas de prevención. Abajo está el link para que puedan leerlo y poder indagar más. Espero poder haber ayudado y más adelante, Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad.